Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Pues por motivo del Día Internacional de la Poesía, se han preparado los amigos del Ateneo de Divulgación Social de Casarabonela, han preparado unas jornadas que constan de hoy una charla-debate y mañana otra charla-debate, pero además con recital poético y acompañamiento musical. La charla-debate de hoy trata sobre el siguiente tema: el problema del analfabetismo, la enseñanza y la creación de escuelas durante la República Española. Primer capítulo del libro La República Española en Casarabonela, que va del 14 de abril de 1931 al 11 de febrero de 1937. Este es un libro que está pendiente de publicación, que supongo que ahora nos contará también Antonio. Paco, perdón. Bueno, pues tenemos el placer de que hoy Francisco Gómez Armada, nacido en Casarabonela en 1966, arqueólogo e historiador, nos ha preparado un PowerPoint estupendo para explicarnos este tema tan interesante en educación. Bueno, él es licenciado en Filosofía y Letras, en Geografía e Historia, en la sección de Historia, en la especialidad de Área del Mundo Antiguo. El título fue expedido el día 21 de julio de 1989 por la Universidad de Málaga. Desde 1988 ha participado en coloquios, jornadas, cursos, simposios, encuentros y congresos sobre patrimonio histórico, turismo cultural, historia y arqueología. Es miembro del Grupo de Investigación Histórica de la Villa de Alozaina, proyecto en el que colabora con un estudio sobre Alozaina a mediados del siglo XVIII. Como arqueólogo, desde el año 2018, forma parte del equipo de investigación de la empresa Aratisti, Patrimonio Sociedad Limitada, y ha dirigido actividades arqueológicas autorizadas por la Concejalía de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, en Antequera, Cañete la Real, Cártama, Casares, Málaga, Marbella, Monda, Ronda, Torremolinos y Vélez Málaga. Por otro lado, como investigador, ha impartido conferencias y publicado libros y artículos de forma individual y conjunta sobre patrimonio cultural, historia y arqueología. Varios de estos trabajos están centrados en Casarabonela, con estudios sobre su historia, su patrimonio artístico y sus tradiciones, sobre hornacinas, festividad de los rondeles, moriscos, toponimia, catastro de Ensenada, caminos históricos y la República Española. Cofundador de la revista local Vereda, de la que se editaron 4 números entre septiembre de 1996 y octubre de 1997. Y colaborador habitual de la revista cultural Turógrida, El Burgo, Málaga. Entre las actividades desarrolladas en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Casarabonela se pueden señalar los trabajos realizados para la puesta en marcha del Museo de Arte Sacro, el inventario de los libros y otros documentos históricos, de cómo la colaboración en la digitalización de su fondo histórico y documental. Desde el año 2016 ha sido guionista y director en varias de las ediciones de la recreación histórica de la Villa de Casarabonela, que han sido organizadas por la Asociación Cultural Casarabonela Historia Viva, de la que forma parte desde sus inicios. Y, como no, ha recibido varios reconocimientos por su labor de difusión de la cultura, la historia y el arte. De la comarca del Valle de Guadalhorce, y entre sus colaboraciones más recientes, en junio de 2025, cabe señalar su participación en el podcast del periodista Rafael Salas, Casarabonela, la voz de la memoria, un inventario sonoro sobre la historia de Casarabonela con entrevistas a sus vecinos. Bueno, muy interesante, Paco. Esto
muy moderno, y hoy en día para llegar a los jóvenes me parece importante modernizarse. Bueno, y por último, y como muestra de su labor investigadora continua, he de señalar que están pendientes de edición y algunos ya en prensa. En prensa podemos destacar la Villa de Lozaina, según las respuestas generales del catastro del Marqués de Ensenada, del año 1752. Otra publicación, Reflexiones sobre lápidas funerarias nazaríes, a raíz del hallazgo de un ejemplar epigrafiado en la Torrecilla, El Burgo, en colaboración con Virgilio Martínez Enamorado. Otra publicación, que ya está en prensa, El camino de la dehesa, de Vallatula, Blanca o del río Turón, término municipal de Casarabonera, hipótesis para su identificación como camino de herradura de finales del siglo XVIII. Y otro más en prensa es el Cerro de la Jácara, término municipal de Casarabonera, aspectos geográficos, geológicos y culturales, en colaboración con otros investigadores. Y en preparación, en estos momentos, tiene la República Española en Casarabonera, 14 de abril de 1931 al 11 de febrero de 1937, está efectuada la solicitud al CEDMA, un estudio del libro del repartimiento de Casarabonela del año de 1575, que está en preparación junto con otros investigadores, y luego la villa de Casarabonela según las respuestas generales, los autos particulares y las comprobaciones del catastro del Marqués de Ensenada, de los años 1751 a 1761. Este también en preparación junto con otros investigadores. Bueno, pues muchas gracias por estos estudios y este currículum tan estupendo que tienes. Muchas gracias por la presentación, Lorna. Bueno, buenas tardes y también muchas gracias por vuestra presencia aquí esta tarde en este acto que esperamos sea muy productivo y beneficioso para todos y todas. Bueno, como ya comentamos el día 31 de octubre, cuando hicimos la primera jornada de memoria, cultura y paz aquí en Casarabonela, en aquella fecha el estudio sobre la Segunda República o República Española, que era su nombre oficial, estaba a un 50 o un 60%. Y yo ya anticipé en esa fecha que una vez que se finalizara el estudio, la idea era ir haciendo distintas conferencias en las que se iba adelantando el contenido general del libro. Este es el primer capítulo, como bien reza la presentación, y precisamente vamos a centrarnos en lo que era el problema, el grave problema que tenía Casarabonela en los años 30 de analfabetismo, la política educativa que puso en marcha la República Española, la creación de escuelas, su nuevo sistema pedagógico, y básicamente sobre eso es lo que esta tarde vamos a centrar las charlas. Evidentemente al final es charla-debate, pues el acto está abierto a la participación que consideréis oportuna en base a los temas sobre los que vamos a hablar, que son muchos. Bueno, pues como reza el primer capítulo de República Española en Casarabonela. ¿Por qué ponemos la fecha de 14 de abril de 1931, 11 de febrero de 1937? Porque la República efectivamente se proclama el 14 de abril del 31 y aquí finaliza el 11 de febrero del 37. ¿Por qué? Porque el 11 de febrero del 37 es cuando esta zona pasa a manos de control, digamos, del bando, entre comillas, nacional. ¿Vale? Entonces, justo ese día se hace una comisión en la que las autoridades militares que se hacen cargo del pueblo nombran una comisión gestora. Entonces, a partir de esa fecha, aquí ya el régimen, el sistema republicano desaparece. Evidentemente la guerra continuó hasta abril del 39, pero ya en otros territorios nacionales. Y por eso aquí la República termina el 11 de febrero del 37. Una cosa, cuando entréis al ayuntamiento veis que hay un panel con azulejos en la subida a la primera planta. Con ese panel hay dos fechas muy significativas, que en parte un poco responden al ideario nacional católico. Hay una fecha que es la de junio de 1485, que es cuando
Casa Aragonela pasa a manos castellanas. Y hay una segunda fecha que está equivocada, que pone 11 de febrero, pero de 1938. Es un error. Casa Aragonela pasa a manos nacionales el 11 de febrero de 1937. ¿Vale? Ese es un error que hay en los azulejos, que es una pequeña anécdota, pero yo justo cuando lo vi me di cuenta. Bueno, ya lo sabes, todos los días aprendes. Bueno, pues entrando ya en el tema que nos ocupa, ¿vale? Aquí tenemos que empezar por la Constitución Republicana que se aprobó el 8 de diciembre de 1931. ¿Por qué? Porque este es un documento fundamental en el que otros temas se definió la política cultural y educativa que la República puso en marcha, ¿vale? Ahora vamos a hacer referencia a distintos artículos, los que tienen una relación directa con el nuevo sistema educativo que se pretendía y de hecho se puso en marcha. ¿Vale? Aquí tenéis los primeros artículos. Aquí, por ejemplo, hay uno que ya te dice directamente el artículo 3: el Estado español no tiene religión oficial. Es decir, se constituye un Estado laico, totalmente laico, porque básicamente el gobierno republicano, digamos, quería acabar simplemente con la influencia que hasta entonces había tenido la Iglesia Católica. Eso fue una premisa. Evidentemente, todas las religiones se podían practicar, pero en el ámbito privado, y solamente se permitían alguna celebración pública, pero previa autorización. Y por ejemplo, ahora que se acerca la Semana Santa, durante la etapa republicana no había procesiones. Las procesiones se hacían dentro de la iglesia. Se podían hacer, pero dentro de la iglesia, porque no se permitían manifestaciones externas, pero de ningún tipo de religión. O sea, tanto la católica como otras confesiones, las que hubiera en ese momento en España, ¿vale? Entonces, digo, esto sí es importante porque toda esta nueva política va configurando un sistema educativo totalmente distinto al anterior. Aquí, por ejemplo, el artículo 4 también, el castellano es el idioma oficial de la República. Incluso en las mismas comunidades autónomas se respetaban las distintas lenguas que hubiera, pero sin embargo había una obligatoriedad de que toda la enseñanza se hiciera en castellano, en todas las comunidades. Aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 26, todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. Y incluso en el punto número 4 se prohíbe a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza. Es decir, a partir de ahí, como un Estado laico, el que tiene la potestad es el Estado sobre la enseñanza. Aquí también muy interesante el artículo 48, el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. Ahora explicaremos qué era el sistema de escuela unificada. El artículo 49 también es muy interesante, una ley de instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado. Os adelanto que para lo que era la educación primaria, la obligatoriedad de escolarización era hasta los 12 años. Después había muchos niños que a partir de los 12 años abandonaban la escuela, explicaremos los motivos, y precisamente no se iban antes porque había una obligatoriedad en primaria hasta los 12 años. Y lo que comentaba el artículo 50 es obligatorio el estudio de la lengua castellana y esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. Ahora vamos a explicar ya en detalle lo que significaba la escuela unificada. La escuela unificada, en cuanto a estructura de coeducación, en la etapa republicana se inicia un proceso de democratización de la enseñanza y se estableció la coeducación. Es decir, ya los niños se podían mezclar. Con anterioridad estaban separados por sexos, niños por un lado, niñas por otro. Incluso muchas veces la prioridad en cuanto a la enseñanza era para los niños. Eso después explicaremos lo que sucedía en el siglo XIX. Pero en esta época
ya desde el principio se quiere hacer una sociedad igualitaria y esa sociedad igualitaria, esa igualdad de sexo, esa democratización comienza desde los primeros años de los niños y las niñas, ¿vale? Ya comienza en la escuela, porque entendemos que la cultura es el instrumento que mueve la sociedad. Una sociedad totalmente laica, se eliminó la religión en el currículum oficial que se impartía en las aulas, lo que implicaba una transformación del modelo confesional anterior, ya que la separación Iglesia-Estado, que era prioritario, tuvo una incidencia directa en la pedagogía escolar, que se liberó de cualquier tipo de dogmatismo religioso. ¿Qué es la separación Iglesia-Estado? Históricamente, en España, y sobre todo en Andalucía, Andalucía siempre ha sido una región muy anticlerical. Y me diréis, ¿cómo puede ser? Porque la gente, la fe, las demostraciones públicas de fe, digamos, por ejemplo, en la Semana Santa, por poner un ejemplo, y sin embargo, es verdad, históricamente la sociedad española y sobre todo la andaluza ha sido muy anticlerical. ¿Y qué entendemos por anticlericalismo? Es decir, lo contrario del clericalismo. ¿Y qué es el clericalismo? El clericalismo es la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos de Estado. Entonces, históricamente había una reclamación, una reivindicación, sobre todo los sectores, tanto los intelectuales, que era una minoría, pero también una inmensa mayoría, lo que es de las clases más humildes, que estaban en contra de esa injerencia de la Iglesia en todo lo tocante al funcionamiento del Estado. Entonces se pedía que hubiera una separación, o sea que realmente lo que hizo la República Española no fue algo nuevo, sino que ya respondía a una reivindicación histórica, a una separación de poderes. Es decir, la Iglesia en su ámbito de actuación concreto, el Estado en el suyo, pero sin que hubiera mezcla. Esa es la laicidad y ese, digamos, es el, para que entendáis lo que hemos comentado, tanto el clericalismo como el anticlericalismo. La metodología. Se dio prioridad al aprendizaje activo y al desarrollo del pensamiento crítico frente al sistema anterior, que era la memorización, que era el sistema tradicional. La pedagogía que se pone en marcha se centraba en el alumno, fomentando su participación y el trabajo manual. La figura del maestro, fundamental, porque todo gira en torno a la figura del maestro. Los maestros de escuela primaria recibieron mayor reconocimiento, porque hasta entonces no lo tenían tanto, formación universitaria y formación pedagógica moderna. Y también, evidentemente, se mejoró el salario que tenían, porque también era un poco salario de auténtica miseria. Y por poner un ejemplo de lo que sucedía, yo para hacer este trabajo, digamos, he mirado dos fuentes principales de información, aparte de la bibliografía específica sobre República Española, que hay muchísimas, pero aquí tenemos la gran suerte de que en el archivo municipal se conserva mucha documentación histórica. Y aparte de lo que hay artículos de prensa que he consultado, como ya comenté en su momento, más de 400 artículos de prensa de la época, también hay una fuente fundamental de información que son las actas de pleno, o las actas de cabildo o actas capitulares. Una vez aparece de una forma o de otra. La cuestión es que yo he revisado todas las actas capitulares, o sea, todas las actas de pleno desde el siglo XIX, o sea, desde 1830 que se conservan, hasta 1937, pues para cubrir el periodo que estamos tratando. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones de las que hablaremos hoy, problemas gordos con los que se encontró la República Española, pero eran problemas que se venían arrastrando desde hacía mucho tiempo. Es decir, la República se encontró con unas situaciones en las que intentó poner solución, pero es verdad que algunos problemas como el analfabetismo, el paro endémico, la estructura de la propiedad, la misma estructura de la sociedad, eran situaciones que se habían generado en épocas muy anteriores. Y por poner un ejemplo, en lo tocante a la figura del maestro, en 1832 teníamos una población de unos 4.000 habitantes, 1832, o sea, 100 años antes del periodo que estamos tocando ahora. Aquí solamente había una escuela de niños. La escuela de niños tenía 60 alumnos para un profesor. Bueno, pues se planteó la necesidad de contratar a otro maestro, pues para otro grupo de niños, y no se pudo hacer porque la aportación económica que hacían los padres de los niños era tan pequeña que no daba para contratar a otro maestro. Es decir, imaginaros las condiciones que tenía un maestro en aquella época,
cuando ni siquiera había fondos ni municipales ni por parte del vecindario, de las personas, digamos, que podían permitirse escolarizar al niño, o sea, ni siquiera había para contratar a un segundo maestro. En una población, como os digo, de 4.000 habitantes, es decir, estamos hablando de un analfabetismo absoluto, porque en 1832, ¿quién puede acceder a una enseñanza mínima? Pues la persona que tiene capacidad económica, porque el Estado llegaba hasta donde llegaba. Aquí la situación del ayuntamiento históricamente siempre ha sido de auténtica miseria económica, como ahora después lo veremos, y eso se mantuvo durante mucho tiempo. Entonces, claro, lo que se hace en la República de crear miles de escuelas, de formar a miles de maestros, de dar la dotación presupuestaria, que es verdad que también nunca fue la suficiente, pero bueno, sí que se hizo un esfuerzo considerable de incrementar tanto el número de alumnos de escuelas y evidentemente se incrementó el número de alumnos y se redujo de forma significativa el grave problema del analfabetismo, que aquí en Casarraonela era catastrófico. Ahora explicaremos que en 1932 éramos el segundo pueblo de España en número de analfabetos, el segundo pueblo de España, ojo, no de Málaga ni de Andalucía, el segundo pueblo de España. Bueno, pues por último, en cuanto a la última característica, que era el acceso universal, el objetivo era reducir las desigualdades sociales, extendiendo la educación a las zonas rurales a través de la creación de nuevas escuelas públicas, ¿no? Este artículo se publicó en el diario La Luz en 1932 y es fundamental. Este artículo lo podéis descargar de internet porque yo lo localicé precisamente por si alguien lo quiere hacer. En Wikipedia hay una referencia específica al periódico La Luz, que fue un diario republicano que se editaba en Madrid. Y resulta que cuando te metes en Wikipedia, en el enlace de La Luz, pues te da acceso precisamente a los números que publicaba. Y entonces yo me metí en el correspondiente, que este es de 1932, y este es un artículo a doble página que es fundamental, porque tiene una cantidad de información enorme. Bueno, incluso aquí veis distintas fotos. Se ve una general del pueblo, que está hecha de la zona del Camino Llano. Aquí se ve una que parece que está hecha en lo que hoy nosotros conocemos, bueno, la plaza de los pollos de toda la vida, los pollos de la cárcel. Parece por la perspectiva que son los pollos o lo que hoy es Plaza Buenavista. Y esta foto es muy interesante también porque este es el molino que existía al final de la calle Puerta Lozaina, que incluso lo que veis arriba es el cementerio, ¿vale? Y la foto está hecha, si hoy sabéis que hoy hay un depósito de agua potable, pues está hecha justo desde el depósito mirando hacia lo que era el molino. Bueno, a lo que voy con este artículo. Este artículo lo escribe Luis Bello, que ese hombre era escritor, era una persona muy conocida a nivel nacional, llegó a ser también el director del diario La Luz, y él vino aquí porque también Casarraonela pidió que viniera. Básicamente el pueblo lo que quería era que este hombre, pues por la influencia que tenía a nivel nacional, denunciara públicamente la situación que existía aquí de analfabetismo. Entonces él vino y realmente él vino a través de una misión pedagógica. Las misiones pedagógicas se habían creado en 1931 y una de sus funciones precisamente era visitar el territorio nacional y analizar la situación que existía en los municipios, pues con el tema de la enseñanza, los problemas que había, las circunstancias que tenía cada municipio. Y claro, como nosotros tristemente pues éramos el segundo de España, pues este hombre vino y a raíz de su visita él escribió este artículo, digamos, es como un resumen de un informe. Bueno, pues él, cuando él viene, aquí la población se acerca a los 5.000 habitantes, aproximadamente 5.000 habitantes. Y teníamos precisamente en 1932 un 92,2% de analfabetismo. Es decir, solamente nos superaba un pueblecito de la Sierra de Jaén, que se llama Santiago de las Pavas, que tenía un 92,6%, prácticamente, pero bueno, eran décimas diferencias. Incluso hasta nos mencionó el ministro de Instrucción Pública en un discurso que dio en Madrid. Precisamente mencionó específicamente a Casarraonela, decía la cima del analfabetismo a nivel nacional. O sea, eso es la triste suerte que teníamos en esa fecha. Claro, este hombre, cuando hace la visita al pueblo,
él hay una cosa que no entiende, porque dice, bueno, en parte lo que sucede en Santiago de las Pavas se puede entender porque es una pedanía que está perdida en medio del monte, sin apenas comunicación, o sea, un aislamiento absoluto, donde hay una economía prácticamente que es la economía, casi una economía medieval. Dice, pero claro, aquí en Casaronela no se lo explicaba. Dice, ¿cómo es posible un municipio que tiene relativamente buenas comunicaciones? Estamos a 40 kilómetros de una ciudad tan importante como es Málaga. Dice, ¿cómo es posible si la tierra es buena, si hay dentro de lo que es la estructura social, pues hay propietarios, hay mínimo de industria? ¿Cómo es posible que exista este nivel de analfabetismo en un sitio tan cercano a una ciudad como Málaga? Entonces, claro, lo primero que dice es que en parte ese nivel de analfabetismo es consecuencia de unas políticas, además lo dice directamente, incluso se dice también hasta de pleno, políticas caciquiles. Es decir, el sistema caciquil era un sistema ya antiguo, que ya se generó prácticamente, se genera a partir del siglo XVI, pero cuando llega a su máxima expresión en España es en el siglo XIX, ¿vale? Entonces el sistema caciquil era muy curioso, porque en el siglo XIX, primero que las mujeres no podían votar, porque las mujeres pudieron votar con la República Española, que es cuando se permitió el voto de la mujer, antes no podía votar. Incluso el sistema del siglo XIX, pues solamente hay una parte del vecindario que puede votar, es decir, los que tienen un cierto nivel de riqueza económica. Imaginaros lo que eso supone, que en un municipio de 5.000 habitantes, solamente el voto pueden hacerlo 400 personas. O sea, estas personas son los que deciden quién gobierna. Y claro, el sistema caciquil lo que hacía era pues que hubiera gobiernos liberales o conservadores, pero siempre aplicaban las mismas políticas. Es decir, entre ellos se iban turnando. Había como una especie de acuerdo que posibilitaba el que una vez se gobernaran unos u otros, pero la política siempre era la misma y siempre favorecía a los mismos sectores. Ese es el sistema caciquil, que aquí se mantuvo, bueno, pues hasta bien entrado el siglo XX, porque aquí se hablaba de los señoritos, tal, realmente los señoritos son un ejemplo, una muestra de lo que era el sistema caciquil, que era un sistema, aquí, ese porcentaje tan alto de analfabetismo responde a dos cosas. Precisamente a un abandono histórico de la enseñanza por parte de las administraciones, por los motivos que fuesen, y lo segundo también a ese sistema, que era un sistema en el que una minoría detentaba el poder económico y el poder político. Entonces, claro, no se favorece que las clases más humildes puedan acceder a la enseñanza, entre otras cosas porque el sistema económico, sobre todo aquí en Casa Canela, que es muy particular, que resulta que de los casi 5.000 habitantes que tenemos, en 1932, hay entre 900 y 1.000 jornaleros. Es decir, si aplicamos, por ejemplo, un coeficiente, entendemos que vamos a irnos a la cifra más pequeña, 900 jornaleros. Si aplicamos un coeficiente, por ejemplo, de que cada jornalero representa un cabeza de familia y multiplicamos por una media de 4, estamos hablando de que hay 3.600 personas sobre unas 5.000, 4.800 que dependen de un jornal. Pero el jornal, ¿cuándo se da? Porque no se daba todos los días. Claro, esa dependencia económica de la minoría que tenía el poder de la tierra, que tenía el control de la tierra, generaba una situación totalmente injusta, porque yo digo, casi todo el vecindario está supeditado a dar un jornal cuando se puede dar, porque hay veces que por circunstancias climáticas, o por exceso de lluvia, o por sequía no se puede salir a trabajar. Y claro, estas personas vivían siempre al borde de la miseria, porque lo poco que ganaban, si es que no les daban ni para comer. Eso en parte explica que hubiera ese abandono escolar a partir de los 12 años, porque como yo he visto la documentación y efectivamente decía, es que los niños a partir de los 12 años, pues por muchos proyectos que ponga en marcha la República, como no cambie la estructura económica de Casa Ramonela, esos niños a partir de los 12 años tienen que dejar la escuela. ¿Por qué? Porque tienen que comer. Entonces, claro, a partir de los 12 años los niños, pues el que no iba al cortijo de tal, iba con no sé quién, o el que no iba a guardar cerdo, iba a guardar pavo, o eso es por lo que había. Y esa era la triste realidad. Y es verdad que se ve en la documentación que el gobierno republicano sí que hizo un esfuerzo enorme
pues para mejorar las condiciones. Por ejemplo, aquí en 1932 nosotros teníamos 4 escuelas funcionando, 2 de niños y 2 de niñas. Y el número de alumnos era muy grande, porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la maestra Antonia Hernández, que una de las calles, sabéis que una de las calles del pueblo lleva su nombre. Pues esta mujer estuvo trabajando aquí en la etapa republicana y ella tenía a su cargo 100 niñas. Así, 100 niñas a su cargo. Es decir, tendría seguramente distintos grupos porque es imposible que... Y ya digo, eran los 4, 2 maestras y 2 maestros, y la media de escolarización en 1932 eran sobre unos 400 niños, niñas, estaba más o menos sobre 200 niños, 200 niñas. O sea, ya se había hecho un esfuerzo considerable, porque si vemos la comparativa, eso después ya cuando el libro podamos verlo publicado, ahí vienen todos los datos precisos estadísticos de las escuelas que se creaban, del número de niños, de los porcentajes de analfabetismo a nivel nacional, eso viene todo recogido. Simplemente hoy, pues hoy en más una charla, vamos a dar un pequeño resumen. Pero sí es verdad que la República hizo un esfuerzo considerable, porque si comparamos las escuelas que se crearon durante la República a las que se venían creando con anterioridad, la diferencia es enorme. Es decir, en año y medio prácticamente la República ya había creado, desde que comenzó, 10.000 escuelas. Solamente en año y medio. Hacían falta aproximadamente unas 58.000 escuelas para que fuera operativo. Ya había 30 y tantas mil, pero hacían falta otras 20 y tantas mil más. Casi 30.000 más. Y ya digo, solamente en el primer año y medio de gobierno republicano ya se crearon o estaban en fase de creación 10.000 escuelas más. Evidentemente con la dotación de maestros, Aquí, bueno, esta foto que vemos es la Casa 1934, ¿vale? Esta foto también es muy fácil de conseguir, esto es del archivo Tembury. Juan Tembury fue una persona que hemos tenido la suerte de que él en los años 30 recorriera gran parte de los pueblos de Málaga, entre ellos Casa Carbonela, y él hizo unas fotos que de otra forma no podríamos tener. Pues esta es Casa Carbonela en 1934, que en esta fecha la plaza se llamaba Plaza de la República. Las plazas y las calles, muchas veces los cambios de nombre responden a las situaciones políticas del momento. Esta plaza en el siglo XIX se llamaba Plaza de la Constitución, posiblemente en referencia, yo creo que en referencia a la Constitución de 1812. La PEPA, España, a lo largo de su historia, ha tenido distintas constituciones. La primera fue la de 1812, después hubo varias durante el siglo XIX. Y ya os digo, a mediados del siglo XIX, en 1845, esta plaza ya se llamaba Plaza de la Constitución. Durante la República le cambiaron el nombre a una propuesta de un concejal en el ayuntamiento y se aprobó por unanimidad. Y entonces, justo cuando se hace esta foto, la plaza se llama Plaza de la República, ¿vale? Después, cuando esta zona pasa a manos nacionales, le cambian el nombre Plaza del Generalísimo Franco, que tuvo durante mucho tiempo. Cuando ya finaliza la dictadura, se llamó Plaza de Casa Carbonela, y hoy pues no tenemos nombre de la plaza. Y yo llevo ya mucho tiempo reivindicando, por lo menos en mi propuesta, que recuperara su nombre de Plaza de la Constitución, porque fue el que tuvo ya a principios del siglo XIX, ¿vale? Fue la primera constitución que hubo en España. Bueno, aquí tenemos el documento, esto es de 29 de octubre de 1932, donde viene la concesión, aquí lo veis, de las 2 nuevas escuelas para Casa Carbonela. Es decir, ya con esta autorización, de las 4 que existían, pasaríamos a tener 6 escuelas. También esta era mixta, tanto era una para niñas, otra para niños. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema es el que históricamente tenía el ayuntamiento, que era la mala o la precaria situación económica. Es decir, los fondos siempre eran muy limitados. Claro, cuando el Estado te concedía la autorización, el ayuntamiento tenía la obligación de buscar un sitio y, evidentemente, proveerlo del mobiliario y del material escolar necesario, y también, por supuesto, la contratación de los maestros. Porque aquí, hoy tenemos grupo escolar, pero en aquella época no existía el grupo escolar. Ya en 1931, fue en agosto del 31, el que entonces era secretario del ayuntamiento, Antonio Moreno Carmona, ya planteó en un pleno la necesidad de que el ayuntamiento dispusiera de un grupo escolar. ¿Por qué? Porque se quería construir un edificio
que integrara tanto las clases como las viviendas para los maestros. Un edificio pues adaptado a la normativa del momento, ¿sí? Que reuniera unas condiciones mínimas de habitabilidad y de operatividad. ¿Por qué? Porque el sistema que existía era que el ayuntamiento, al no disponer de un grupo escolar, alquilaba viviendas. Alquilaba aquellas viviendas que reunían las condiciones mínimas pues, para dar un servicio de enseñanza. Entonces aquí se menciona tanto la calle Veracruz como la calle Real, la calle Cuatro Esquinas, la calle Mesón, todas esas calles se mencionan donde o bien se alquilaban casas a particulares o bien se plantearon como posibles candidatas para precisamente habilitar las dos nuevas escuelas que se concedían, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en aquella época el alquiler, digamos, que pagaba el ayuntamiento pues por una vivienda, porque normalmente se alquilaba lo que era para dar las clases a los niños y también para vivienda del maestro. Pues para que os hagáis una idea, el alquiler por un año eran 500 pesetas. Se pagaba por un año 500 pesetas de 3 euros de hoy en día. Pero claro, eso tenemos que entenderlo porque en 1932 un jornal en el campo se pagaba entre 3 y 4 pesetas, dependiendo del tipo de trabajo que se hacía. Si era un trabajo más duro, por ejemplo las cargas, pues se pagaba mejor 3 pesetas y media, 4, dependiendo, pero de media, ya digo, entre eso, unas 3 pesetas y media, un jornal diario. Entonces, así podemos entender que el ayuntamiento pagara unas 500 pesetas anuales de alquiler. Pero claro, el ayuntamiento tenía que pagar los alquileres, tenía que pagarle a los maestros, tenía que adquirir el mobiliario y el material escolar necesario, y ahí empezaban los problemas. Porque incluso con esta concesión que tenemos de las dos nuevas escuelas, pues aquello se iba demorando. Evidentemente, cuando el Estado te concedía una autorización, pues la Comisión de Instrucción Pública a nivel provincial visitaba los municipios y, digamos, pues comprobaba si efectivamente las cosas se estaban haciendo pues como se había ordenado. Y claro, aquí el problema era que por esa crónica carencia de fondos la cosa se iba demorando, entonces incluso hubo un momento en el que estuvimos a punto de perder esas dos nuevas escuelas, porque no se terminaban de poner en marcha. ¿Vale? Eso pasa, se concede en el 32, pero es que en el 34 y esas dos escuelas todavía no estaban funcionando. Y ya el problema gordo al final fue pues que precisamente las dos plazas que hacían falta de maestros tampoco se cubrían. Bien porque no hubiera gente que quisiera venir aquí, o bien porque si nos vamos a cobrar. Es que ese es el problema. Es que es más, digamos, más grave de lo que parece. Entonces, claro, todo esto nos permite entender por qué teníamos esos niveles de analfabetismo. Bueno, y con todo eso, pues os comenté que en 1932 teníamos un 92,2% y sin embargo en 1934-35 ya eso había bajado a un 75%. Es decir, seguía siendo alto, pero evidentemente prácticamente en menos de 2 años había bajado del 92 al 75%. O sea, ese esfuerzo que se estaba haciendo, tanto por parte de la administración central como por parte de la administración local, empezó a dar sus frutos. Otro tema también muy interesante que tenemos que mencionar es el de las misiones pedagógicas. ¿Qué son las misiones pedagógicas? Las misiones pedagógicas se crearon por decreto en 1931. ¿Y cuál era la función? Pues precisamente llevar la cultura a los lugares más desfavorecidos, entre ellos Casa Aragonera. Aquí yo en el estudio que he hecho pues tengo una relación específica de dos misiones pedagógicas que se hicieron. Y básicamente lo que se hacía es que se llegaba a los pueblos y normalmente cuando se iniciaba una, por ejemplo, hubo una que es muy conocida, que salió publicada hasta en los periódicos, que se hizo en Casa Aragonera, en El Burgo, en Junquera, en Alozaina. Entonces, digamos, cada día estaba en un sitio. Había una sesión por la mañana para los niños y había una nocturna para los adultos. ¿Y qué es lo que se hacía? Pues se hacía desde poner un gramófono para que la gente escuchara música, hasta hacer donaciones de bibliotecas a los pueblos. De hecho, aquí también se hizo una donación de una biblioteca. También se hacían representaciones teatrales, y aquí entra en juego lo que es el taller de teatro universitario, La Barraca, que ahora después pondremos una imagen, que fue una iniciativa tanto en la que colaboraron tanto Lorca como Ugarte, ahora después pondremos la foto.
Y es muy interesante porque digo, aquí se hacía con los niños en un local, se menciona mucho un local que existía, lo que hoy es Francisco Herrera, que se llamaba El Coto. El Coto se utilizaba pues tanto para dar clases como para hacer actos políticos, actos públicos, y eso estuvo mucho tiempo en El Coto, que yo creo que después de eso, en los años 70 existía lo que era el local que nosotros conocíamos como el local de la OGE, de la Organización Juvenil Española, y yo creo que ese local de la OGE estaba en lo que había sido en su momento el local El Coto, ¿vale? Para que un poco os situéis. Bueno, a lo que voy, la importancia de las misiones pedagógicas era enorme, porque ya digo, era llevar la cultura a los lugares históricamente más desfavorecidos. Había proyecciones de cine, se ponía música, tanto para niños como para adultos, se hacían recitales de poesía, se hacían representaciones teatrales, se daban bibliotecas, o sea que fue una labor fundamental, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, para que os hagáis una idea, estos son los presupuestos municipales dedicados a la enseñanza desde 1932 hasta 1936, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el presupuesto municipal del 32, que era de 76.000 pesetas. Este es el presupuesto del ayuntamiento. Y de este presupuesto, si os fijáis, destinaron para enseñanza e instrucción pública 4.295 pesetas. O sea, hay un incremento significativo en el 33, se sube a 6.100, este fue el año en el que más se invirtió, pasa del 5,61 al 6,52. También es verdad que también hubo un incremento significativo en el presupuesto municipal, pasó de 76.000 a 94.000. En el año 34, ¿veis? El porcentaje destinado a instrucción pública prácticamente se mantiene con la excepción del 33, en el que sí que hubo un incremento porcentual de un punto, ¿no? Y justo los últimos datos que tenemos son el presupuesto del 36, donde el porcentaje se mantiene, y este también fue de los presupuestos más altos, el 35 y el 36. ¿Veis? Aquí sí una cosa que tengo que aclarar, porque cuando la República pone en marcha el nuevo sistema educativo, automáticamente a nivel nacional los sectores tradicionales, sectores digamos más extremistas de la Iglesia Católica, se opusieron frontalmente al nuevo sistema educativo, ¿vale? Realmente su protesta era una protesta contra todas las reformas en sí que puso en marcha el gobierno republicano. Pero hay una particularidad, que es que aquí en Casa Aragonesa hubo tanto gobiernos conservadores como de izquierda durante la República y sin embargo en el tema de la enseñanza jamás hubo desacuerdo. Es decir, todos los gobiernos apostaron por implementar ese nuevo modelo educativo, independientemente de que el alcalde Aureoles fuera conservador, monárquico, antiguo monárquico, o Bandera Corrales fuera del Partido Socialista. Es igual. La política, como vemos aquí, siempre en cuanto a inversiones fue similar. Por ejemplo, en 1932, 1933 y parte de 1934 gobierna el Partido Socialista. En el 35 y bueno, la parte digamos final del 34, el 35 y hasta marzo del 36 hay otro gobierno conservador y sin embargo veis que la inversión, quitando con la excepción del año 1933 que sube un punto, pues el resto de los años es similar. O sea, ahí sí que no hubo, y cuando uno lee la acta de pleno, pues todos los concejales, independientemente de que sean del Partido Socialista, del Partido Republicano, Radical Socialista, que eran, digamos, las dos formaciones que históricamente formaron los equipos de gobierno durante la República, siempre la política, digamos, que se lleva en cuanto a la enseñanza, no hay, ahí sí que no hay diferencias. Podían tener diferencias en otros temas, pero en cuanto a la enseñanza, no. Aquí tenemos, ¿veis? Aquí los componentes del grupo de teatro universitario La Barraca, que hizo una labor fundamental en todo el territorio nacional, y precisamente el grupo estaba dirigido por Lorca, lo vemos aquí, ¿vale? Y Eduardo Ugarte, ¿vale? Estos eran los máximos responsables del taller de teatro universitario La Barraca. Y ellos lo que hacían era llevaron el teatro clásico español, se llevó pues a gran parte del territorio nacional.
Aquí, por ejemplo, tenemos las misiones pedagógicas representando el juez de los divorcios de una obra de Cervantes en Ávila. Eso es febrero del 33. ¿Vale? Pues aquí seguramente las misiones que hubo sería algo parecido en cuanto a representaciones teatrales, porque ellos llevaban su atrezo, todo el equipamiento necesario, lo llevaban en camionetas y se iban desplazando pues por las carreteras de España y llevando precisamente la cultura a todo el territorio nacional. Aquí tenemos, a ver si lo pongo yo, vamos a verlo mejor. Vamos a ponerlo en modo diapositiva y ampliamos justo la parte que queremos, que es precisamente un resumen de una de las misiones pedagógicas que visitó Casaraunela, el Burgo, lo que os he comentado con anterioridad. Ah, no, pero me ha hecho. Sí, sí. Aquí la tenéis. De Casaraunela nos envía Mateo Plana Delgado, fue un maestro que estuvo aquí también. Una extensa relación de la misión que acaba de realizarse en el pueblo, el 19 de mayo, esto de 1934, creo. Y aquí os dice, llegaron a las 6 de la tarde, fueron pedidos y poco después organizados en el Salón Victoria. No sabemos exactamente el Salón Victoria dónde estaba. Posiblemente, incluso cabe la posibilidad de que fuera el local del Coto rebautizado. Cabe la posibilidad, porque realmente el pueblo tampoco ofrecía mucho espacio que tuviera capacidad pues para, digamos, para admitir a mucha gente. Pero bueno, es un poco un detalle más secundario. Y aquí precisamente lo que dice, cuando describe, se leyeron poesías, se ejecutaron al gramófono, canciones regionales y trozos de música celesta, y se proyectaron 3 películas muy interesantes para los niños concurrentes. Por la noche se hizo lo mismo, pero con los adultos. Y después al día siguiente, pues la misión iba a otro municipio y después a otro, y un poco esa era la actividad, digamos, diaria de las personas responsables de las misiones pedagógicas. Aquí también hay una cosa muy interesante, que esto se publicó un periódico que era el único periódico que estaba enteramente dedicado a la enseñanza durante la República, que era el Magisterio Español. Y en el Magisterio Español, esto también es de 1934, hay una cosa muy interesante. Hay que dejarlo. Bueno, os lo comento. Aquí lo que dice es que hay 4 maestros de Casaraunela que precisamente manifiestan públicamente su agradecimiento al Magisterio Español por la labor que está haciendo y sobre todo porque ellos son firmes partidarios de evitar la segregación en las escuelas. Sabéis que había sectores que eran contrarios a la segregación. Y entonces, claro, ellos precisamente apoyaron el que hubiera una escuela mixta, el que tanto hombres como mujeres pudieran acceder en plano de igualdad a lo que es el puesto de maestro. Porque es verdad que con anterioridad, sobre todo desde los sectores más tradicionales, había una reticencia muy grande a que la mujer accediera a lo que era la enseñanza, es decir, accediera a un puesto de maestra. Entonces, claro, durante la República, precisamente ese proceso de democratización afectó tanto a los niños en las escuelas, porque había escuelas mixtas, como también a los profesores. Es decir, cuando se convocaban plazas de maestros, pues podían acceder
en plano de igualdad, tanto hombres como mujeres, cosa que con anterioridad era más complicado. Pues precisamente estos cuatro, pues Concepción Delgado, Aurora, que pone Aurora H. Ballesteros, Eloy Telles y Mateo Planas, precisamente, y Antonia Hernández manifestaron su apoyo a esa política republicana. Un tema también que hoy, digamos, no toca porque se hará más adelante, es precisamente, pues sabéis, el colectivo de los maestros cuando, en fin, ya cuando la guerra, comienza la guerra y en muchos sitios pasa a estar ya bajo control del bando nacional, pues se inició un proceso de represión contra el colectivo de los maestros que fue terrible, porque para que hagáis una idea, de los aproximadamente 60.000 maestros que ejercían en España durante la Segunda República, pues prácticamente un tercio sufrieron algún tipo de represión por parte del Estado. Y la represión era desde la pérdida del puesto, desde el asesinato, porque hubo muchos que fusilaron, o un cambio forzoso de destino. Y esto se hizo porque, sobre todo, se hizo con aquellos maestros que abiertamente habían apoyado la nueva política educativa de la República, porque ellos creían, tenían esa idea de apertura, de democratización, y evidentemente pues sufrieron después las consecuencias del nuevo régimen. Eso, aunque ya te digo, eso ya es un estudio posterior, que aquí, digamos, en el libro se adelanta parte, y os lo digo por lo siguiente, porque siempre cuando uno inicia un proceso de investigación, a su vez surgen nuevas líneas de investigación. Es decir, entonces sería interesante ver estos 5 maestros, pues qué pasó con ellos cuando la España pasa a manos nacionales, del bando nacional. Habría que ver, digamos, si sufrieron algún tipo de represión o no la sufrieron. En el caso concreto de Antonia Hernández parece que no, porque de hecho hay una calle que lleva su nombre. O sea, no se entendería si hubiese tenido algún tipo de represalia, posiblemente el ayuntamiento no habría puesto una calle a su nombre. Habría que ver cuándo la calle se puso a su nombre, y sería interesante también un poco poder investigar sobre la trayectoria de estos maestros y maestras que ejercieron en Casaronela durante la etapa republicana. Por eso digo que siempre, cuando se empieza a investigar, surgen otros temas muy interesantes que permiten ampliar el campo de investigación. Os pongo esta imagen que es muy curiosa. Esto es una postal de principios del siglo XX, y lo que vemos en el centro de la imagen es lo que entonces se conocía como Hotel Bellavista. Ese Hotel Bellavista pues posiblemente estuvo como edificio hasta finales de los 50 o principios de los 60, que fue cuando se construyó el grupo escolar, que siempre existió. Ahí estudiamos, la mayoría de los que estamos aquí estudiamos por lo menos lo que eran los hasta quinto de GB, lo hicimos en el Toril. Nosotros conocemos como el Toril, que hoy es calle Maestra, precisamente eso que estamos viendo donde está el edificio es lo que hoy es calle Maestra Antonia Hernández. Entonces, ese es el Hotel Bellavista. Y esto... No, pero ese edificio, seguramente este edificio se echó abajo. O sea, es que hay una confusión. Incluso en una información que existe en la página del ayuntamiento dice que en este edificio se construyó el grupo escolar. Yo creo que no. Yo creo que este edificio se echó abajo y se construyó de nueva planta el grupo escolar. Porque realmente hay diferencias. Si lo vemos al detalle, podemos hacer una comparativa, los edificios no son iguales, ¿vale? Aunque es verdad que es la misma zona, sí, la misma. Y os pongo esta imagen por distintos motivos. Primero, porque es verdad que después aquí se nombró calle Maestra Antonia Hernández. ¿Y por qué este hotel existía aquí? Porque ya sobre todo a partir de la segunda mitad del 19 y gran parte de la primera mitad del 20, había mucha gente pudiente de Málaga que pasaba los veranos aquí, por el clima. Se lo podían permitir, entonces se venían y pasaban gran parte de sus vacaciones en el hotel. Y os cuento todo esto porque precisamente otro de los proyectos que se puso en marcha durante el gobierno republicano fueron las colonias escolares. Entonces aquí se creó una colonia escolar. Se creó por iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, que es el que la promovía, y lo que se hacía era pues que en los meses de verano venían niñas desde Málaga y pasaban parte de sus vacaciones aquí en el pueblo, pero no en este hotel.
El ayuntamiento hizo igual que con la escuela, alquilaba casas y en esas casas es donde estaba la colonia escolar. Yo en la documentación que tengo referencia a 2 colonias escolares. La última es de agosto del 36. Y es muy curioso porque también se publicó en prensa y dice, en periódico de Málaga, dice, ha salido para Casaraonela la segunda colonia escolar por iniciativa del Ayuntamiento de Málaga. Dice, todo apunta a que hay normalidad. Eso es lo que decía el periódico, pero la situación ya no era esa. Porque en agosto del 36 la guerra ya había comenzado. De hecho, comenzó en julio. Y imaginaros que la ciudad de Málaga estuvo en manos republicanas hasta febrero del 37. O sea, queda muy poco tiempo de gobierno republicano en Málaga. Después también ahí se enmarca con la caída de la ciudad, el episodio de la desbandada, que también fue de tan terribles consecuencias. Pues por eso un poco esta imagen es significativa pues por distintos motivos. Y de hecho mi madre nació en 1929 y ella recordaba cuando aquí vinieron las tropas de regulares, porque las primeras tropas que vienen del bando nacional son regulares, de las tropas que estaban bajo mando franquista. Y mi madre decía que estas tropas, dice, nosotros, además los días directamente, nos fogábamos de los moros, porque precisamente eran tropas regulares marroquíes. Y dice, y se quedaban en lo que había sido el hotel. O sea, según la información, el acuartelamiento lo habilitaron en el hotel, en el tiempo que las tropas estuvieron aquí. Bueno, pues aquí os pongo, aquí tenemos un resumen de todo lo que ya hemos comentado, que ya os digo, el texto da para mucho más, pero tampoco es plan de que esto sea la Biblia en pasta hoy, ¿no? Vamos a ver pocos datos que... Aquí tenéis un resumen, ¿vale? Se crearon 2 nuevas escuelas en el núcleo urbano, porque otra cosa que no he comentado, de los casi 5.000 habitantes que teníamos, había una gran parte de la población, casi 1.600, 1.700 personas que vivían en núcleos rurales. Porque entonces había mucha ocupación en el campo. Había también pequeños núcleos. Estaba desde la zona de Cabezarca, la zona del Arroyo de las Cañas, la zona de Caicunes, la zona de Martina. En la zona de la Dehesa teníamos junto al proyectado y jamás construido Pantano de Andrade, que fue un intento de proyecto de crear un pantano en la zona de la Dehesa, junto al río Turón. Ahí también había un núcleo rural de población. En la zona de las cuevas, que nosotros decimos las cuevas, son las cuevas de Algarafeite. Ahí también había un núcleo de población. Y aparte también a eso hay que sumar las personas que vivían en huertas, que vivían en el campo. O sea, casi 1.700 habitantes vivían. Entonces también se planteó la creación de escuelas rurales precisamente con maestros itinerantes para que pudieran desplazarse a los distintos núcleos. Eso también formó parte del proyecto de renovación educativa republicana, ¿vale? Aquí, ¿veis? Aquí se crearon las 2 nuevas escuelas. Se creó una cantina escolar que también era fundamental. ¿Por qué? Porque la situación económica familiar era tan precaria que precisamente muchos niños abandonaban las escuelas porque no tenían para comer. O bien la alimentación que tenían en el seno de la familia era muy deficiente. Entonces aquí también se creó una cantina escolar que la pagaba el ayuntamiento, porque básicamente era que los niños que asistían a la educación obligatoria por lo menos tuvieran una comida en condiciones al día. Por eso es el objetivo de la cantina. Se planteó la necesidad de crear escuelas rurales con maestros ambulantes, ¿vale? Que como digo, había muchos núcleos de población dispersos en el término. Nuestro término es muy extenso. Por iniciativa del ayuntamiento y por las buenas condiciones climáticas, se creó una colonia escolar que se usaba durante los meses de verano para niños procedentes de la ciudad de Málaga. Se alquilaron para su uso como escuela y casas de maestros los inmuebles que reunían las condiciones más adecuadas para los alumnos y el profesorado, porque también se le mejoraron las condiciones económicas, la formación y la consideración social entre los ciudadanos. Se planteó la posibilidad de construir un grupo escolar de nueva planta, e incluso hasta hubo una iniciativa de un empresario que quiso poner en marcha, llegó a unas condiciones específicas con el ayuntamiento para lo que era la financiación del grupo escolar. Y precisamente también muy importante, el Ministerio de Instrucción Pública de Bellas Artes puso en marcha el Patronato de las Misiones Pedagógicas, que se fue precisamente en 1931, para que las bibliotecas, el cine, el teatro, los museos, en definitiva la cultura en toda su dimensión, pudiera llegar a los lugares más alejados, históricamente más desfavorecidos.
por ser el instrumento fundamental y más adecuado para consolidar una sociedad libre y democrática. Medidas que redujeron de forma significativa la tasa de analfabetismo. Estos son los datos que teníamos aquí en Casa Rabanera. En 1931 era del 92,2, en el 34 del 75,24. Para que os hagáis una idea, nosotros en 1931 teníamos un 92. En esa fecha la media nacional era un 30 y tantos % de analfabetismo y la media de la provincia de Málaga era un 50%. Pero sin embargo nosotros teníamos un 92, que es un caso muy singular dentro de lo que es la geografía española, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos una de las alegorías de la República Española, que yo la he puesto porque es de las que más me gustan. Hay muchas más, pero esta es de las que más me gustan. Realmente es un símbolo de todo lo que planteaban, las reformas que planteaba el nuevo gobierno, ¿no? O sea, todo lo que vemos pues tiene un significado específico. Bueno, pues yo por mi parte daros las gracias y el que quiera preguntar, pues... Bebe agua. Pues mira, yo de entrada, la pregunta que me surge, claro, como este señor que llegó aquí a Casa Rabanera, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cómo puede ser que Casa Rabanera, que no está tan lejos de Málaga, no es un caso que está por ahí perdido, yo qué sé, no está tan lejos y tenga, es el segundo en España, porque estamos hablando del segundo en España, y el primero es también en Andalucía. Sí, de Jaén, Santiago de las Palmas. Creo que no es casual que sean dos pueblos de Andalucía los que tienen más analfabetismo. ¿Cómo se explicó esto? Porque es fuerte, ¿no? Precisamente era porque aquí, y sobre todo en todo lo que es la tierra del sur, yo siempre cuando hablo del sur incluyo lo que es Andalucía y Extremadura. ¿Por qué? Porque son regiones que históricamente han tenido una característica, que es el latifundio. O sea, un sistema económico que generó una estructura social concreta en la que una minoría lo posee todo. Y esa minoría tiene un poder económico que a su vez es un poder político. Entonces, claro, cuando tú tienes un municipio en el que el 90% de los habitantes están supeditados a que el dueño de la tierra dé un jornal, imagínate lo que eso supone. Y claro, el jornal no siempre se da ni hay trabajo para todos. Uno de los problemas, que ahí sí que es verdad, que ninguno de los distintos gobiernos, porque dentro de lo que es en sí la República Española hubo muchos gobiernos, son 20 y tantos gobiernos a lo largo de la duración de la República. Y hubo gobiernos pues de signo conservador, estamos el bienio, el reformista, que fue el primero, después el segundo, que se conoce como el bienio negro, que son conservadores, los anteriores eran de izquierda, más republicanos, socialistas, o sea, que hubo distintos gobiernos. Y sin embargo, ninguno de estos gobiernos supo dar una solución efectiva al grave problema del paro forzoso, sobre todo entre los trabajadores del campo. Eso era una lacra que arrastraba España desde hacía mucho tiempo y sobre todo en la zona del sur, que como os digo, hablamos de Andalucía, Extremadura, parte de Castilla-La Mancha, pues ahí la estructura social era muy parecida y claro, pues gran parte del vecindario está supeditado al trabajo en la tierra y no había trabajo para todos. Una ley que fue muy polémica que aprobó el gobierno republicano es lo que se conoce como la Ley de Términos Municipales. La Ley de Términos Municipales, claro, los sectores que estaban en contra de la República hicieron uso político de la ley, diciendo que el gobierno republicano impedía que los trabajadores se desplazaran a otros pueblos a trabajar. Aquí, históricamente, las personas que trabajan en el campo, pues si aquí no había trabajo, tenían que buscar trabajo en otro sitio. Aquí hasta los años 50 era frecuente que muchos jornaleros del pueblo fueran a la siega a Jerez, a la campiña de Jerez. Mi padre, por ejemplo, fue a la campiña con 17 años, en el 57, a la siega. Y se iban andando, o sea, un sistema totalmente medieval, tenían que ir andando a Jerez, ¿eh? Y muchas de las cuadrillas, además incluso todavía se seguía celebrando, creo yo que lo siguen celebrando en Junquera, porque casi todas las cuadrillas que iban a Jerez
se reunían, por lo menos las cuadrillas de esta zona, se reunían en Junquera. Y desde Junquera ya se iban andando a Jerez. Entonces se tiraban 3 meses trabajando a destajo, que por lo visto cuando volvían parecían más esqueletos que otra cosa, porque imaginaos trabajar a destajo mal alimentados de sol a sol, pero claro, ese recurso que generaban les permitía hacer frente al invierno, porque no había otra forma. Es que no había otra forma, no hay industria. Si carecemos de educación y de formación, no tenemos posibilidad de ascenso social, entonces estamos condenados a repetir siempre el mismo modelo, es decir, el jornalero que depende de la tierra, depende de un jornal de miseria, y ese era un sistema que llevaba aquí implantado siglos. Simplemente en la República intentó precisamente atajar esta situación con distintas medidas. Una de ellas fue la reforma agraria, que es otro de los capítulos del libro. O sea, ¿qué medidas se pusieron? Pues para modificar ese sistema social, que era totalmente negativo para los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Y por eso te digo que ese abandono de la escuela, esos tasas de analfabetismo, pues todo estaba condicionado precisamente a esa estructura de la propiedad. Y claro, lo de la ley de términos municipales no es que la República prohibiera que la gente se desplazara a otro sitio a trabajar. Simplemente el gobierno o la ley lo que decía era que en un municipio no se aceptarían trabajadores de otro municipio siempre y cuando en ese municipio hubiera trabajadores que estaban faltos de trabajo. Entonces decían, bueno, pues cuando aquí se cubra la necesidad que tenemos de mano de obra, si falta pueden venir gente de otro sitio, pero mientras tanto no. Eso es lo que decía la ley de términos municipales, pero claro, esto se hizo un uso político porque precisamente los sectores que estaban en contra de cualquier reforma que viniera de la República dijeron que es que la República lo que no quería es que la gente pudiera trabajar en otro sitio. Eso generó unas polémicas enormes porque los pueblos también se crearon como unas comisiones, como unos jurados mixtos en los que entre patronos y trabajadores pues establecían el precio de los jornales pues para que hubiera, digamos, una cierta digamos, igualdad en cuanto a los jornales, el precio de los jornales. ¿Qué pasaba? Pues que había muchas veces patronos que pagaban menos de lo que se había aprobado. Entonces eso generaba denuncias, había otros patronos que por temas políticos, a lo mejor cuando había elecciones, querían que tienes que votar la candidatura tal. Si el jornalero no votaba la candidatura tal, pues se daban situaciones en las que se los despedían. Aquí hay casos concretos, además con nombre y apellido, de trabajadores que despidieron precisamente porque no quisieron votar al candidato que el patrón quería. O sea que son situaciones que si analizamos desde la perspectiva actual de que hoy vivimos en el paraíso, con todas las cosas, digamos, que siempre requieren solución, ¿no? Pero bueno, si hacemos una comparativa con los situaciones anteriores, y la verdad que, como os digo, en la República la política de reforma fue enorme porque nos hemos centrado en el tema de la enseñanza, pero las reformas afectaron a muchísimos más sectores. Pues si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Mirad, como veo que os vais por allí, disculpad, mañana estáis invitadas porque se va a presentar por los amigos del Ateneo de Divulgación Social de Casa Aragonera. Ah, ya lo tenéis, perfecto. Digo, que no se vayan sin él. Venga, gracias. Bueno, ya que he empezado a decirlo, lo voy a decir. Mañana, Paco Doblas, aquí presente, va a hacer una charla, debate sobre la República de los Poetas, y van a hacer un recital de 4 elegías contra el olvido, con el compañero al violonchelo Máximo Aguilar. Y se va a presentar el poema ilustrado Dejó su nombre firmado, con ilustraciones de Antonio Zamorano. Digo, que no se me olvide. Así que estáis invitados mañana a las 6. Cojo esto para que podamos preguntar. De esta manera, sí, yo iba a hacer una pregunta. ¿Alguien quería? Bueno, empiezo yo con la que yo quería hacer y luego levantáis la mano y os voy pasando esto. Bueno, yo te quería preguntar una cosa, Paco, que sé que está fuera del ámbito del estudio tuyo. ¿Me escucháis? Bueno, te digo que está fuera de la cronología que tú has estudiado, porque, pero claro, te entra la curiosidad, digamos, en resumen, cuando lo lees, ¿no?
Bueno, lo primero deciros también que el trabajo que está haciendo Paco a mí me parece espectacular. Entonces lo quiero decir aquí públicamente, porque esto es solamente la primera parte que habla del tema del analfabetismo, la escuela y todo eso. Pero son, como sabéis, 5 capítulos, que va el siguiente, segundo, si mal no recuerdo, sobre el campo y los jornaleros, en fin, ahí están los 5 capítulos. Pero con esto, a mí me entra una curiosidad, que es, ¿qué pasó después? Quiero decir, claro, ¿no? Por ahí va, ¿no? O sea, si tienes datos, o sea, porque yo me he quedado con que la República intentó acabar con ese mal endémico del analfabetismo y los problemas. Y claro, hizo bastante cosas porque, como salía ahí en resumen, ¿no? 2 escuelas más, bajó del 92 y pico al 75, pero ¿qué ocurrió después? Quiero decir, cuando entran los nacionales, esas escuelas se mantienen, yo me imagino que no. Y tampoco el porcentaje del 75% volvería a aumentar, casi seguro, ¿no? Eso es lo que yo especulo, pero claro, sin tener datos. ¿Tú tienes datos de eso? Esos datos... ¿O qué piensas tú que pudo ocurrir? No, precisamente esos datos hay que seguir mirando documentación. Ahora nos centramos porque, claro, yo he llegado hasta el 37 y bueno, y contigo en eso, esto ha llevado casi 9 meses de investigación, ¿eh? Es que estamos hablando de que es una investigación enorme. A ver, hemos mencionado que uno de los colectivos que sufren más represión es el de los maestros, precisamente. Porque los maestros representaban todo lo que los sectores tradicionales no querían. Una sociedad culta es una sociedad libre. Una sociedad culta, los ciudadanos que puedan, digamos, acceder a la cultura con libertad, son personas que tienen criterios. Hemos dicho lo que era el tema de las características de las escuelas unificadas, pues precisamente lo que se favorecía era el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es el que evita que haya borregos. ¿Qué pasa? Pues cuando la zona pasa a manos nacionales, mando nacional, los alzados, el nombre que le queramos poner, es que cambian las tornas totalmente. ¿Por qué? Porque ahora se impone un ideario nacional católico. Entonces pasamos de un Estado laico a un nuevo Estado confesional, precisamente con lo que ellos defendían como valores históricos, la esencia de España, tal. Es decir, una preeminencia absoluta de la Iglesia Católica, con todo lo que eso conlleva. Sí, en resumen lo que hay es una vuelta atrás. Claro, pero una vuelta atrás, mira, yo tengo el caso de mi padre. Mi padre nació en 1940 y mi padre no pudo completar la básica, ¿por qué? Porque se tuvo que ir al Cortejo de las Lomas, con el padre que estaba allí mi abuelo que estaba allí de casero. Yo te hablo del caso concreto de mi padre, y nació en el 40, o sea que mi padre ya en los años 50 ni siquiera, o sea que la situación era la misma o peor que la anterior. ¿Por qué? Porque la situación económica que tenemos después de la guerra es catastrófica. Hasta que ya en los años 50, finales de los 50, no se inicia un proceso de apertura del país, pues imagínate, eso fue un auténtico desastre, vaya. Y ya digo, y lo que es la represión al colectivo de maestros, pues ya ves tú. Por eso os digo que cualquier línea de investigación a su vez plantea otra línea de investigación. Entonces tenemos que ver de las personas de las que tenemos datos concretos aquí que ejercían como maestros, a ver cuál fue su trayectoria. Tendremos que ver si hay datos, porque muchas veces se busca un dato que no aparece, o hay veces que no esperas encontrar un dato y te aparece. Pero eso también, igual, este procedimiento hay que hacer lo mismo. Como afortunadamente se conservan todas las actas de pleno, pues habrá que mirar las actas posteriores, es decir, las que comienzan con el nuevo régimen, a partir de febrero. ¿Por qué? Os pongo el ejemplo de las calles. Lo que era Plaza de la República, Plaza del Generalísimo Franco. Lo que era calle Pablo Iglesias, Queipo de Llano. Es que hay que hacer también un estudio específico sobre los cambios de nombre de las calles. ¿Por qué? Porque te reflejan precisamente la evolución del desarrollo histórico del municipio. Calle Muro, no sé si habrá alguien que resida en Calle Muro durante la etapa republicana le cambiaron el nombre y se llamaba Bartolomé Moyano. ¿Y quién era Bartolomé Moyano? Pues Bartolomé Moyano fue el primer alcalde socialista que hubo en Casaraonela.
que este hombre llevaba 3 meses al frente del ayuntamiento cuando se suicidó. Se pegó un tiro, se mató. Y entonces, precisamente, cuando este hombre se mata, le sustituye en la alcaldía el que hasta entonces era primer teniente alcalde, que era Diego Bandera Corrales. Diego Bandera Corrales fue el alcalde socialista que estuvo más tiempo al frente del ayuntamiento. Estuvo, pues, desde el suicidio de este hombre, que se suicidó a 1 de septiembre del 31, es decir, este hombre accedió al cargo en abril, y con abril en junio. En junio del 31 accede a la alcaldía Bartolomé Moyano Luz. Y a 1 de septiembre se suicida. O sea, estuvo 3 meses en el cargo. Le sustituye Diego Bandera Corrales, que fue alcalde socialista hasta 1934. Porque justo después de la Revolución de Octubre, pues hubo también una represión por parte de los gobiernos republicanos de derecha contra los alcaldes socialistas. Y uno de los alcaldes que eliminaron fue Diego Bandera Corrales. Lo destituyeron, porque esa potestad la tenían los gobernadores civiles. Ese era el que podía destituir a un alcalde. Entonces, el que entonces era gobernador civil de Málaga destituyó a Diego Bandera Corrales y a su equipo de gobierno. Se creó una comisión gestora provisional. Después se permitió que esos concejales socialistas volvieran al ayuntamiento, pero hubo una prohibición expresa contra Diego Bandera Corrales. No se pudo reincorporar a la alcaldía en el 34. Diego se reincorpora a la alcaldía a raíz de la victoria del Frente Popular en febrero del 36. De hecho, fue el último alcalde socialista que tuvo Casanonera, porque se le pierde el rastro en el 37. Al final no se sabe desde hoy qué fue de esta persona. La última información, que eso lo reflejo yo en el estudio, es que él estuvo un poco en relación con un intento de volado de uno de los puentes del desfiladero de los Gaitanes. ¿Por qué? Porque se trataba de impedir el avance nacional hacia la zona de Pizarra, Málaga. Entonces estuvo involucrado y ahí se le pierde el rastro. Es la última información que yo tengo de la documentación que yo he consultado, ¿vale? Pero es verdad que yo digo que con el nuevo régimen el sistema educativo fue totalmente distinto, porque de un ideario de escuela mixta, de facilitar tanto acceso de hombres como mujeres, del acceso a la cultura por todos los medios, pues se pasa a un sistema autoritario en el que se establece un ideario que es el nacionalcatolicismo. Y de hecho, precisamente el escudo que hay en el ayuntamiento en parte responde a ese ideario, porque si analizamos las dos fechas que aparecen, claro, desde el bando nacional esto se entiende como una cruzada contra el infierno, contra lo que no queremos, ¿no? Claro, y aparecen dos fechas significativas según ellos, que son la de junio de 1485, que es cuando esta zona pasa a manos cristianas y desaparece el Islam. Y la segunda fecha, que también se entiende como una cruzada, que es la cruzada contra el bando republicano, que es la de febrero del 37, que como digo hay un error y pone febrero del 38. ¿Veis cómo funciona la mentalidad? ¿Alguien quiere...? Yo no, porque yo tenía esa curiosidad. Yo iba a hacer un comentario. Diego Bandera Corrales, la familia se tuvo que ir a Barcelona. Tuvo que irse del pueblo. La familia de Diego se tuvo que ir a Barcelona y a Diego la última vez que lo vieron dice que fue en la desbandada. Es que este hombre, yo he preguntado y se le pierde el rastro. Ya digo, yo en el estudio sí que reflejo. Sí, porque la familia, vaya, los nietos... Fue el intento de voladura de uno de los puentes que conectaban precisamente, uno de los puentes que conectaban con ferrocarril Málaga con el resto de la provincia. Y claro, como ellos trataban de impedir el avance de las tropas franquistas, esa es la última referencia que tengo yo de este hombre. Sí, conozco. Ya falleció mucho, pero los nietos y eso incluso han venido al pueblo a buscar información sobre el abuelo y no ni tienen información, y lo último que lo vieron en la desbandada. Y además lo más curioso es, porque eso también se analiza en el libro, el motivo por el que lo destituyeron. O sea, hubo, digamos, como una acusación de malversación de fondos públicos. A él se le acusó de que hubo irregularidades en la concesión de unos pastos que eran terrenos, digamos, propiedad del ayuntamiento, adjudicación de pastos, de aprovechamientos forestales, y agarrándose a ese argumentario lo destituyeron. Y cosa que después, eso no fue enteramente así, pero fue el motivo que buscaron para quitarle el cargo en el 34. Ya digo, que
lo hizo precisamente el gobierno republicano, pero claro, entonces gobernaban los de derecha. Las mentiras de sí. Había que buscar una forma de... Era un héroe ese hombre. Bueno, aquí tengo la alcachofa, para si alguien quiere. Y si no, pues. A mí me llama la atención, Paco, has comentado al principio que las escuelas no tenían, o sea, no tenían aporte económico porque los padres no tenían dinero para aportar. Entonces entiendo que no era una educación gratuita la que había antes, No. por lo que dices. Eso era en el 19. Eso es. Eso era en 1832. En 1832 comenté que aquí solamente una población de unos 4.000 habitantes había 60 niñas no, 60 niños escolarizados, había un único maestro. Y claro, eso funcionaba una financiación, digamos, mixta, porque el ayuntamiento aportaría alguna cantidad, que tenía que ser de aquella manera, y también había una aportación por parte de los padres de los niños, claro, el que podía. Pero claro, como aquí históricamente la inmensa mayoría de ciudadanos literalmente no tenía donde caerse muerto, si tú no tienes para comer, ¿cómo vas a generar recursos para pagar la educación del hijo si es que no tienes ni para darle de comer al niño? Ese era el problema. Esa es la situación de 1832, que está en la acta de pleno, que no es que eso, el que lo quiera consultar, aquí en la publicación vienen todas las referencias. Cada vez que se dice algo, se dice, esto está en el acta del día tal. Una persona va al archivo y ve el documento original. O sea, 32. Pero bueno, en 1890 la situación seguía siendo la misma. Es decir, los niños abandonaban la escuela porque no había. Se habían pasado 60 años y la situación era la misma. Sí, el Estado se acordaba cuando había que hacer las quintas, que eso era terrible porque precisamente ¿quiénes son los que iban al ejército? Los que no podían pagar el no ir. Imaginarse, a finales del 19, cuando tú ves los listados de quinta, el que no va a Marruecos, va a Cuba o va a Filipinas, y eso es una mortandad terrible, no tanto para operaciones militares como por enfermedades, por mala alimentación, por todo, ¿no? Pues esa es la situación que había. Siempre el más humilde, el más pobre, es el que tiene que hacer frente a una serie de obligaciones que el que tiene dinero no cumple. Y con la escuela pasaba igual. ¿Quién accedía a una educación básica o superior? Pues el que tenía dinero. Y el que no. Entonces, ¿qué pasa? Era un sistema que se autoperpetuaba, no cambiaba. Tú analizas la situación al comienzo de la República y es la misma que existía en el siglo XVIII. Es que es la misma. No ha cambiado. Y la que existía en el XVII no cambiaba. Y la República significó un intento de que esto cambiara. Pero claro, un intento que evidentemente pues contó con sectores totalmente contrarios, como la Iglesia, pues como los sectores privilegiados, las personas que tenían la tierra. Aquí, por ejemplo, durante la reforma agraria se expropiaron tierras que eran de la nobleza, eran gente que vivía en Madrid, que ni siquiera sabía dónde estaba Casa Ramonela, pero resulta que tenían más de la mitad del término municipal que era suyo. Y esa es la situación que había. Tristemente es la que había y las consecuencias que eso lleva. Como vemos, el analfabetismo y abandono escolar está totalmente ligado a lo económico, a las posibilidades económicas. Entonces, bueno, pues la República fue un intento y lo logró el tiempo que estuvo de dar la oportunidad a más gente y de forma gratuita, creando puestos de trabajo, de maestros, más maestros y más escuelas. Pero el problema fundamental era que había que hacer un cambio en la estructura. El problema había que cambiar la estructura de la sociedad. Y eso se intentó precisamente con la puesta en marcha de la reforma agraria. Aquí se empezó a poner en marcha la reforma agraria. La reforma agraria lo que buscaba era que la gente tuviera capacidad, fuera autónoma, que ya no dependiera del jornal que el señorito te daba cuando a él le parecía. Eso es lo que se intentó hacer con la reforma agraria. Lo que pasa es que eso es más complicado a nivel político. Cada partido que estaba en gobierno quería hacer la reforma de una forma, unos querían una reforma en todo el territorio nacional, otros grupos, por ejemplo el Partido Socialista, quería que se extendiera al territorio nacional,
había otros partidos políticos, sobre todo republicanos, que decían que la reforma había que comenzarla en la zona donde imperaba el latifundio, que era Andalucía y Extremadura. O sea, ya hubo también diferencias políticas. Azaña fue uno de los principales impulsores de la ley de reforma agraria en sus primeros mandatos, pero cuando él pierde el gobierno sobre todo a raíz de lo que sucedió en Casas Viejas, pues ya también perdió interés por la reforma. Es que también muchas veces las reformas están condicionadas por las circunstancias políticas y por los partidos políticos que en ese momento tienen potestad o capacidad de hacer cosas. Que de hecho todo esto lo vas a desarrollar en más capítulos del libro, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Pues bueno, entonces se va a completar bastante con ese aporte económico de la reforma agraria, jornalera, sindicalista y demás. Sí, de hecho, El capítulo a continuación es jornaleros, organizaciones sindicales y partidos políticos. Y ya sé también, esto es de los capítulos más extensos. Realmente, el capítulo que está dedicado a la enseñanza es de los más cortos. Bueno, y de los más cortos tiene más de 20 páginas. O sea que y hay capítulos mucho más extensos, vaya, depende de la complejidad del tema que estés tocando. Hay temas de los que tienen más información y te permite pues hacer un texto más completo. Eso ya depende, porque uno tiene que ir lo que vas encontrando en la documentación histórica, lo que va reflejando, que eso cuando hay alguna laguna lo tienes que completar con alguna otra fuente de información. Yo sí os digo que de los muchos trabajos de investigación que yo he hecho, estoy haciendo, a día de hoy es más complejo. Por la cantidad de fechas, de datos, eso tienes que ordenarlo todo, y aparte también te cuenta que en muy poco tiempo se pusieron en marcha muchas reformas y es precisamente todavía muchos temas de investigación y de análisis, que fue en tan poquísimo tiempo que fue una revolución. Realmente muchas de las medidas de la etapa republicana son revolucionarias. Por ejemplo, la reforma agraria es algo revolucionario, porque significaba darle la vuelta a la tortilla. Es decir, al que tiene latifundio que no los cultiva o que los mal cultiva, vamos a hacer que eso sea productivo y que llegue a la gente que nunca ha tenido nada. Por poner un ejemplo del programa de reforma de la República. Pero claro, evidentemente había sectores que eran totalmente contrarios. Bueno, pues es un trabajo muy exhaustivo. Yo me he leído el primer capítulo, he tenido la suerte. Y bueno, para mí ha sido una experiencia, porque claro, a escuchar fuentes primarias de información, fuentes secundarias, no sabía muy bien a qué se refería. O sea, es un trabajo muy complejo y muy completo. Entonces, mi enhorabuena, Paco, y creo que es una suerte de tenerte esta tarde escuchando. Bueno, yo deciros solamente una cosa. Acordaros que mañana quedamos otra vez aquí a las 6. Yo creo que voy a hacer muy distinto a lo de Paco. Ya tiene que ver con la poesía, con los poetas republicanos y todo eso. Pero bueno, y es totalmente distinto, pero se complementa. Deciros que el grupo de amigos y amigas del Ateneo de Divulgación Social es un grupo de gente de Casarabonela que somos muy poquita gente. Tenemos la suerte de tener a Paco que está haciendo una investigación fantástica que apoya todo esto que estamos haciendo, pero necesitamos mucha ayuda. Realmente somos un grupo pequeñito y la idea que tenemos es de seguir, de trabajar la memoria de forma muy amplia y sobre todo la experiencia del Ateneo de Divulgación Social, que mañana lo presentaremos, pero en el poema se explica lo del Ateneo de Divulgación Social y quién era Diego Gómez Zambrano, el presidente y todo eso. Bueno, que ese es el objeto principal, o uno de los objetos principales que queremos trabajar, pero todo lo que lleva consigo. Lo de Paco, este estudio sobre la Segunda República en Casarabonela es como el planteamiento, ¿no? Después viene el nudo y el desenlace, ¿no? Esto es un trabajo a largo plazo y necesitamos gente, y no tiene que ser gente experta de historiadores o gente con ganas de conocer la historia de su pueblo y lo que ha pasado y cómo hemos llegado hasta aquí y qué puede, no sé, gente con esa inquietud, ¿eh? Entonces, si alguien nada más se tiene que dirigir o a mí o a Paco o a Lola, quien sea, y nos da el teléfono, los datos y contamos con él para
o con ella para más adelante, ¿vale? Bueno, pues mañana nos volvemos a ver por aquí. Muchas gracias.